día, mi nombre es Rudy Contreras. Vamos a continuar, ¿no?, esta serie de videos del programa Access. Muy bien, lo voy a ejecutar. Me voy a inicio, escribo el nombre del programa, me aparece el icono, obviamente ingresamos. Recordemos que el programa Access es un manejador de bases de datos y aquí en la parte izquierda me aparecen algunos documentos ya que se han ido elaborando. Vemos que son pocos. Y acá, en este lugar, me aparecen los documentos que más o menos puedo hacer. Por ejemplo, acá, un documento en blanco, personalizar alguna aplicación web, ¿no? Desarrollar una especie de base de datos para una aplicación web, sea para móvil o sea para internet, para el navegador. El administrador de contactos personal tiene una base de datos previa, lista como para poder hacer funcionar y podrá cambiar algunos detalles, ¿no? Obviamente, pero respecto a un manejador o administrador de contactos. Lo mismo acá, miren, es otro ejemplo. Acá hay para alumnos, ¿no? Para almacenar estudiantes, etcétera, ¿no? Tiene una serie de tipos de plantillas más o menos elaboradas para trabajar con bases de datos ya preestablecidas, ¿no? Hacerles algún tipo de modificación y demás. En nuestro caso vamos a entrar acá directamente en lo que es la base de datos de escritorio en blanco. Doble clic, voy a ingresar y obviamente como vemos no carga absolutamente nada porque está en blanco, ¿no? Está vacía. En la parte izquierda tenemos obviamente este panel donde están los objetos de las bases de datos, ¿no? Si hacemos un clic justo acá, podemos observar algunos elementos que este tiene, ¿no? Para ver las tablas. Si entendemos un poco el concepto de tablas, entonces obviamente ya podemos entender, ¿no? Aquí están las tablas, las consultas, que son una serie de vistazos a las bases de datos, a los datos que vamos a ir almacenando, formularios que se pueden llegar a crear, tipo páginas web donde soliciten datos, por ejemplo, ingrese nombre, ingrese fecha, ingrese género, ingrese precio, qué sé yo, ese tipo de detalles, ¿no? De las bases de datos. Nos vamos a ir viendo cada uno de estos elementos en los siguientes videos. Por hoy quiero centrarme en la creación de tablas, guardado de tablas y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vemos la parte de aquí arriba, tenemos el menú similar a lo que son las opciones, ¿no?, que hay en Word, en Excel. Recordemos que Access es de la misma familia, ¿no?, de Microsoft Office. En mi caso 2016, ¿no? Menú archivo, menú inicio, ¿no? Similares opciones siempre en el menú archivo. Inicio, crear varios elementos y obviamente acá la cinta de opciones que va cambiando. Estas áreas, obviamente el área de trabajo, ¿no? Aquí va a ir cargándose lo que nosotros vayamos haciendo. Si por ejemplo creamos una tabla, ¿no? O si creamos consultas, como hace un momento lo mencioné, o formularios, no podemos llegar a hacer acá, todo va a aparecer acá en el área de trabajo. ¿De acuerdo? Iniciemos un poco con la creación de lo que es una base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a crear esta tabla, ¿no? Aquí tengo la opción tabla. Muy bien. Vemos acá que tiene tabla 1. No me va a permitir a mí hacer algunas cosas cuando esto está abierto. Por ejemplo, acá clic derecho. No puedo cambiar el nombre, ¿no? Estoy sobre la tabla, clic derecho y miren, hay varias opciones. Entre ellas está cambiar nombre, pero no me va a permitir cambiar mientras el objeto tabla 1, este objeto, esté abierto. Entonces me dice que cierre para poder cambiarle el nombre. Pero como es la primera tabla que está acá, lo que voy a proceder a hacer es guardarla, porque va a ser la primera vez que voy a guardar. Miren, clic derecho acá, y luego la opción guardar, y me pide un nombre. A ver, por ejemplo, vamos a desarrollar una base de datos para almacenar estudiantes, que es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Para almacenar estudiantes y sus tareas. Entonces voy a crear una tabla llamada estudiante, ¿de acuerdo? Creo, le pongo el nombre y guardo, ¿no? Miren, ya le cambié el nombre. Voy a crear una siguiente tabla, ¿no? Puedo hacerlo de esta manera. En el menú crear, voy buscando a tabla. Aquí está tabla. Me lo coloca aquí abajo, miren, y como ya puse un nombre de estudiante, me vuelve a colocar tabla 1, pero yo vuelvo a hacer clic derecho acá, guardar, y ya también voy a guardar lo siguiente, voy a guardar estudiante. Si quiero almacenar tareas, pues voy a almacenar acá tareas, ¿no? Acá directamente una tabla llamada tareas, acepto, y ya me la va guardando, ¿no? Voy a ver a mi diseño, a ver qué más puedo crear, una tabla más vamos a crear, tablas, ¿no? Tabla 1 me vuelve a poner, como pueden observar, voy a hacer clic derecho, lo voy a guardar y le voy a poner ya también asignada. Asignación le podemos poner.
Para notar que no voy a colocar tildes, acentos. ¿De acuerdo? Y voy a evitar usar la letra ñ, esto para facilitarme algunas cosas en el documento. ¿De acuerdo? No es necesario, ¿no? No es una clase de literatura, es una clase de informática. Y para facilitar el manejador de base de datos, es mejor no usar tilde. Entonces voy a colocar acá. O también, para no confundirnos demasiado, voy a colocar asignar mejor, ¿no? Una tarea, asignar a un estudiante. Sí, está bien. Y obviamente debería tener una tablita también. Voy a hacer nuevamente crear, tabla, y voy a guardarlo. Y voy a poner, a ver, docente, ¿no? Porque un docente determinado da una eh, tarea, asigna una tarea a un estudiante. Entonces voy a crear esa tabla más, ¿no? Entonces hasta acá, ¿de acuerdo? Y así puedo ir yo creando más tablas acá. Recordemos que todas mis tablas están abiertas y si yo por alguna razón quisiera eliminar, quisiera cambiar de nombre, clic derecho, recuerden, a este lugar, a esta sección, no me va a permitir mientras esto esté abierto. Entonces, si yo ya tengo guardado, puedo hacer clic derecho, cerrar, miren, ya guardado, también ya está guardado y estoy en estudiante, ¿cierto? Estoy acá, ¿no? Entonces, puedo cerrar, obviamente que sí. Aquí ya tengo mi diseño, pero me falta obviamente los campos o atributos. Entonces voy a ingresar a estudiante, doble clic y me carga de nuevo. Si se fijan acá, siempre va a aparecer como primera instancia el it. Pero yo debo colocar bien que es el it. Ya, acá, clic derecho, voy a entrar, ¿no? Y miren las opciones que tiene. Ordenar ya, si tengo ya varios datos acá, el ancho del campo puedo definir, puedo ocultar campos, mostrarlos si es que ya los he ocultado previamente y así una serie de opciones como insertar también. Pero también puedo cambiar el nombre del campo, que es lo que quiero ahora. Campo es obviamente cada uno de los detalles y de estudiante, en mi caso, nombre del estudiante, apellido, apellido paterno, materno, género, qué sé yo, esos datos que necesitamos de un estudiante. ¿Listo? Entonces voy a cambiar yo el nombre de esto porque le quiero poner, porque va a ser el it de estudiante. Puedo colocarlo así o todo en minúsculas, mejor todo en minúsculas. Y de estudiante, para facilitarme a mí algunas bases de datos no permiten, como ya hablamos, no permiten colocar aquí mayúsculas o espacios o caracteres especiales. Es preferible para evitar un poquito de confusión colocarlo todo en minúsculas o acordarse bien si coloco una letra en mayúsculas para diferenciar. En mi caso vamos a trabajar así siempre los it y d en minúsculas, la primera inicial en mayúsculas y el resto minúsculas, como está ahí. Entonces miren, ya tengo aquí. Recordemos que va a ser auto-increment, es decir, se va a auto-incrementar cada vez que yo vaya trabajando, así que simplemente lo voy a dejar acá como nuevo, ¿de acuerdo? Puedo yo hacer algunas cosas más, filtros, pero no lo vamos a ver de momento. Vamos a entrar aquí a la siguiente opción, pues yo quiero que el siguiente dato que se guarde sea un texto corto, el que va a almacenar el nombre del estudiante, y noten que acá aparece un listado de los tipos de datos que yo puedo almacenar. Puede ser texto, puede ser número, puede ser moneda, fecha y hora, sí o no, ¿no? Una especie de pregunta y otra serie de opciones más acá, ¿no? Un texto largo, si yo quisiera almacenar textos exageradamente largos, ¿no? Y así sucesivamente. En nuestro caso, texto corto casi va a ser, entonces voy a colocar acá nombres del estudiante. Nombre suficiente, ¿no? Acá voy a hacer nuevamente clic, voy a colocar ya también otra vuelta texto corto y voy a colocar, pero apellido lo voy a poner aquí. Materno, lo voy a poner de materno. Puedo colocar completo también, mejor. Apellido materno. Acá nuevamente texto corto, me faltaría apellido paterno. Noten que estoy evitando usar espacios, ¿no? Estoy evitando usar los espacios, apellido paterno. Acá voy a colocar otro. Me encantaría saber el género del estudiante. Necesito saber si es varón o mujer, ¿no? Y puedo almacenar en esta la palabra masculino o femenino, ¿no? Para eso. Necesito otro valor más, por ahí necesito guardar las cédulas de carnet de identidad. Puedo hacerlo como número o puedo hacerlo como texto corto. Voy a hacerlo como número. ¿De acuerdo? Voy a colocar CI, más sencillo. Recordemos que cada estudiante en el sistema educativo boliviano tiene un número RUDE y en ocasiones esos números RUDE tienen alguna letra. Entonces voy a escoger texto corto de igual manera y voy a colocar aquí como no RUDE, sino RUDE. ¿De acuerdo?
Entonces, así voy creando mi base de datos de acuerdo al dato que yo necesito almacenar. De acuerdo, veamos si me hace falta algo más para guardar en mi estudiante. Tengo nombre, apellido materno, paterno, género, tengo su carnet, tengo su RUDE o quizás necesito guardar teléfono. Entonces voy a guardar como número. ¿De acuerdo? Voy a colocar acá que va a ser un teléfono fijo. Por aparte, si el estudiante tuviera, ¿no? Voy a colocar teléfono móvil o de celular. Móvil, ¿no? Acá. Si me he equivocado en algún dato, yo puedo cambiar algunas cosas, ¿de acuerdo? Clic derecho estoy haciendo sobre este y voy a entrar a la opción eliminar, si me caso me hubiera equivocado. Puedo eliminar y obviamente desaparece. Como estoy guardando teléfono, voy a volver a colocar número y voy a colocar acá teléfono celular, si quieren, o móvil. Cualquiera de los dos estaría bien. Y así los datos que yo necesite almacenar. Si quiero colocar, por ejemplo, la fecha en la que se ha inscrito, puedo colocar aquí fecha y hora, ¿cierto? Y voy a colocar aquí fecha e inscripción. Por si acaso se retira el estudiante, puedo volver a crear acá fecha de retiro, ¿no? Otra vuelta tipo fecha, fecha de retiro si en caso lo hubiera, ¿no? Incluso puedo almacenar un estado. El estudiante es o no regular. Puedo colocar acá sí o no. ¿Se acuerdan del tipo booleano que alguna vez vimos? Es esto. ¿No? En este caso sí o no. Entonces la respuesta simplemente acá voy a colocar es activo. Es estudiante regular voy a poner. Y la respuesta es sí o no. Si es no, obviamente quizás se ha retirado, va a haber una fecha de retiro y así. Entonces así puedo ir yo llenando la lista de mis atributos acá. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con las tareas o con la asignación. Voy a irme a tareas. Rápidamente voy a crear. Acá el id ya no lo voy a cambiar, simplemente voy a cambiar su nombre. Y voy a colocarle ID, va a ser el identificativo de tareas. Y hemos puesto mayúsculas acá, así. Tareas. ¿Listo? O simplemente tarea, también no hay problema. ID de tarea. Como hemos puesto plural acá, hay que mantener esa opción. ¿Listo? Entonces, ID de tareas. Y igualmente esto no lo cambio porque ya automáticamente quiero que se me vaya insertando, se vaya agregando. Y acá, en lo que respecta a las tareas, voy a ir colocando. Tirar un título, ¿no? Necesito un título. Entonces, obviamente, eso va a ser un texto corto. Título, miren, no estoy colocando tildes ni acentos. Necesitaré un texto corto o quizás un texto largo para la descripción de la tarea, ¿no? Necesito tener una descripción. Tengo su identificador, título, descripción. Puedo colocar la fecha, ¿no? Fecha de creación o fecha de asignación, vamos a ir viendo eso. Y así puedo ir creando todas las tablas. Por el tiempo lo voy a hacer hasta acá y me voy a ir a asignar. ¿De acuerdo? Voy a ir clic derecho a asignar, doble clic, perdón, y se carga y voy a cambiar de igual manera acá el id y voy a colocar id de asignar. ¿De acuerdo? Voy a irme rápidamente acá. Voy a colocar un texto corto. En asignar, la idea de asignar es que yo pueda asignar alguna tarea a mi estudiante y pueda colocar algún texto en especial o algo. Así que puedo colocar aquí un pequeño detalle de esa asignación de la tarea. ¿De acuerdo? Aquí tengo detalle. Otra más. Voy a almacenar acá la fecha de asignación. Entonces voy a colocar aquí la fecha. Fecha de asignación o fecha de asignar para que sea un poco más simple y corto. Acá voy a volver a colocar otro tipo fecha y voy a colocar ya también fecha de entrega, fecha límite le voy a poner. ¿De acuerdo? Y si necesito guardar algún otro detalle, lo puedo hacer. En mi caso, quiero almacenar ya quién lo va a entregar y quién va a recibir y qué tarea va a ser la asignada. Entonces acá yo voy a crear ya IDs, identificativos, y que tienen que ser números, porque acá he puesto que va a ser número, ¿no? Cada uno de los IDs es un autoincrement, se va a autoincrementar en uno, entonces voy a colocar número, y aquí voy a colocar que va a ser el identificativo ya de la tarea primero. Puedo colocarlo exactamente igual, voy a colocar tarea tal como está. De igual manera acá va a ser un número y voy a colocar que va a ser el identificativo de estudiante, porque voy a asignar esto a un determinado estudiante o a un grupo de estudiantes. Y acá voy a colocar exactamente lo mismo número, pero esta vez ya del docente, quién está asignando. ¿De acuerdo? Y de
docente. Estos posteriormente me van a servir a mí para asignar eso de llave foránea que hablamos en clase. ¿De acuerdo? Entonces voy a poder yo asignar estos valores porque quiero que se almacenen de estos tres. ¿Qué tarea? ¿A qué estudiante? ¿Y quién está mandando la tarea? ¿Quién está asignando? Aparte de la fecha de entrega, fecha límite y su detalle. Entonces así hay que trabajar cuando uno quiere proceder a realizar eh, la asignación, las tablas, el diseño para poder unir esas tablas con líneas y decir si hay una relación de uno a uno, uno a muchos, etcétera, ¿no? Como lo vimos en clase. ¿De acuerdo? Creado estas cuatro tablas y voy a proceder, ¿de acuerdo? A ver las relaciones que hay. ¿De acuerdo? Quiero saber, quiero crear ya las relaciones que puedo llegar a hacer. ¿No? Para eso, miren, estoy recorriendo un poco los menús y voy a encontrar que en el menú herramientas de base de datos, acá en las opciones cambia a relaciones. Pues voy a ingresar acá y noten, miren, tengo acá mis cuatro tablas que he creado. Entonces yo quiero trabajar las relaciones con las cuatro tablas. Entonces voy a agregar la tabla, ¿no? Asignar la tabla docente, la tabla estudiante y la tabla tareas. Recordemos que aún la tabla docente no tiene ningún valor, ¿no? Sin embargo, voy a crear por lo menos dos valores. Voy a colocar acá, pin, clic derecho, perdón, se me iba, y cambiar nombre. Vamos a colocar el ID de docente, por lo menos. Y obviamente los datos que requiero son su nombre. Requiero además apellido materno. Siempre hay que tratar de estos, los apellidos, mantenerlos separados si necesito guardar, ¿no? ¿De acuerdo? Esto por varias razones. ¿Ya? ¿Ya? Esto para tener ordenado, digamos, el dato o los apellidos paternos, maternos son el momento de ordenar, qué sé yo, una serie de detalles. No voy a llenar mucho de esto, es más, lo voy a guardar ahí, ¿no? Y lo voy a cerrar porque ya tengo aquí mis relaciones. ¿Se dan cuenta acá? Puedo hacer clic izquierdo y puedo ir moviendo las relaciones que tengo, las tablas, perdón, ¿no? Y tiene acá sus atributos. Y noten que aparecen ya los símbolos de estas llavecitas que indican que son las llaves, que son los identificativos de cada una de las tablas. Recordemos que todo esto lo hacemos de manera genérica. No estamos colocando aún los datos. Estamos diseñando cómo se van a almacenar. Recordemos que les dije que acá, voy a agrandarlo un poquito esto. Miren cómo lo hago. Eso aparece ahí y lo voy a agrandar. En mi caso es solo hasta ahí. Allá ese campo 1 vamos a eliminar posteriormente. Lo debió dejar abierto y se quedó campo 1, campo 1. Se puede eliminar, obviamente. Ya, entonces voy a acomodar. Asignar va a ser mi unión, mi engranaje de todas estas tablas de acá. Obviamente el estudiante, el docente y las tareas. ¿De acuerdo? Muy bien. Me estoy yendo acá al menú diseño de las tablas. ¿De acuerdo? Y vamos a proceder a realizar las siguientes relaciones que hay. Vamos a hacer esas líneas que habíamos visto antes. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar aquí abajo mejor. Eso. Incluso así para que salga mejor. Entonces yo quiero que este ID de estudiante venga acá, ¿cierto? Voy a arrastrar porque quiero que el estudiante vaya a asignar. Arrastro acá su identificador, que es la llave. Clic izquierdo sin soltar. Ahí mantengo pulsado. Miren, lo estoy arrastrando. Y lo voy a llevar a la variable que yo quiero, a ID estudiante. Ahí voy a hacer y lo suelto. Recién solté. Esto para que me parezca que la tabla estudiante, ¿no? Quiero llevar su llave o su identificador. Lo quiero llevar a la tabla de asignar y como he creado ID estudiante, de igual manera acá ID estudiante va a aparecer. ¿De acuerdo? De igual manera, ¿no? Puedo ver aquí algunas opciones y ese es el tipo de relación que estoy creando. De uno a varios. Estudiante va a tener una o más asignaciones de diferentes tareas, obviamente. Entonces voy a proceder a crear. No voy a cambiar nada más acá. Crear. Y ya se me crea aquí el enlace, ¿cierto? Puedo yo modificarle. Hago un clic izquierdo y puedo llegar a modificar las relaciones, ¿no? Acá, si yo quisiera ver.
Vamos a entrar un poquito aquí a lo que es tipo de combinación y entendamos un poco. Dice, incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Incluir todos los registros de estudiante y solo aquellos registros de asignar donde los campos combinados sean iguales. E incluir todos los registros de asignar y solo aquellos registros de estudiante donde los campos combinados sean iguales. Ninguno de estos, este que está por omisión es el que está correcto. Incluir solo las filas. ¿Qué son las filas? Son las tablas, los datos, perdón, que ya vamos a tener en las diferentes tablas. Entonces, cuando yo quiera consultar algo en la tabla de asignación, quiera ver qué datos existen, la primera opción me va a permitir ver siempre y cuando esta llave más la llave que va a estar aquí como foránea sean iguales, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Si yo quiero saber qué estudiantes tienen asignada una tarea, voy a poder verlo de esta manera acá y voy a poder ver todos los estudiantes que están enlazados con esta opción. ¿De acuerdo? Si no se me entiende, más adelante se me va a entender cuando hagamos esas consultas y veamos los datos ya con ejemplos. Voy a aceptar nada más, y de esa manera yo puedo crear las relaciones. Voy a hacer exactamente lo mismo acá de docente a asignar y de tarea a asignar. Sin embargo, veo que acá estudiante no lo he hecho, perdón, el ID de docente no lo hice bien, miren. Me voy a venir acá, no sin antes guardar. Perfecto. ¿Dónde está docente? Voy a entrar a docente, doble clic. Y efectivamente, ¿no? Miren, ID docente está guardado. Vamos a ver, vamos a volver a guardar. Clic derecho, guardar mejor. Nos venimos acá. Y el ID docente, es en asignar, claro. Me voy a asignar. Y correcto, miren, no había terminado de guardar. Está aquí activo, voy a apretar intro. Perfecto, voy a guardar desde mi tabla de asignar. Vuelvo a las relaciones. Y ahora sí, miren, ya está creado. Entonces, de la misma manera, clic izquierdo sin soltar, me vengo acá, lo voy a hacer un poco más rápido, verifico que sean las variables en asignar y de docente, docente acá, creo. Lo mismo acá, cliqueo acá en la llave, lo arrastro y lo suelto en tarea. Verifico que esté correcto, creo. ¿Listo? Muy bien. Noten que he ido haciendo clic derecho aquí a cada uno de los elementos, a las tablas, clic derecho, guardar, ¿no? Clic derecho, guardar. Esto por si algo pasa con la compu, ¿no? Recuerden siempre que ir guardando los elementos. Y esto particularmente en Access hay que guardar cada una de estas tablas a medida que yo voy guardando, voy avanzando. Y además de eso, aparte al final hay que guardar como base de datos. Menú archivo, guardamos, ¿de acuerdo? Y me va a salir acá la opción para que yo le ponga un nombre a mi base de datos. ¿De acuerdo? Si no voy guardando a cada instante, puedo llegar a perder lo que es mi base de datos. Entonces voy a venirme al archivo nuevamente, voy a venir a guardar como, de mejor manera, doble clic y voy a guardar acá el tipo de base de datos, el normal, y voy a guardar como, ¿de acuerdo? Dice, se deben cerrar todos los objetos abiertos antes de continuar con esta operación. ¿Desea Microsoft Access cierre los objetos? Sí, porque obviamente yo he ido guardando cada una de las tablas y la relación, ¿cierto? He ido guardando todo el tiempo, entonces sí, obviamente que me lo cierre y obviamente me va a salir esto para que yo coloque el nombre. Entonces voy a colocar acá el nombre de mi base de datos. Y recuerden que yo he diseñado una para asignar tareas a estudiantes. Lo voy a colocar aquí. eh, Colegio, por ejemplo, voy a poner nada más. ¿Listo? Y obviamente en el lugar donde yo desee. Colegio y guardo. Si yo quisiera enviar la base de datos que he desarrollado, lo voy a cerrar. Entonces yo lo he guardado en documentos, voy a la sección de documentos y obviamente ahí va a estar mi base de datos, ¿no? Voy a entrar acá. Perfecto, y miren, aquí está mi base de datos que se abre con Access. Entonces de esa manera yo puedo guardar, cerrar archivos y crear una base de datos y sus relaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, me despido entonces hasta un siguiente video relacionado a Access. Hasta pronto.